Para mí es muy difícil. Me siento como si estuviera deforme. Tengo los brazos demasiado grandes en relación con el cuerpo. ¡Madre mía, lo he conseguido! Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerle, doctor Griffin. Muchas veces me dicen, tienes que sonreír. Parece que siempre estés enfadada. Creo que es porque tengo las cejas muy bajas. La frente. Quiere decir que, aunque lo intente con todas mis fuerzas, ¿puede que no llegue a operarme? ¿Y si llegara a perder unos 9 kilos? No, es que soy muy sensible. No, nada, lloro de alegría. ¿Tengo que comerme esto? Ven al plato de mamá. Muchas gracias. Hola, doctor, ¿cómo está? Me alegro de verle. Chicos, ¿sabéis qué? ¡Sigo adelante! ¡Me operan el lunes! ¡Ah! ¡Un abrazo! ¿Puedes oírme? ¿Me escuchas, Cintia? ¿Cintia? Hola, niños. ¿Habéis tenido un buen día hoy? ¡Estás de broma! Venga, no juegues conmigo, no puede ser. Estoy contenta de poder seguir todo el proceso. No tengo nada que perder. Nada puede ser peor que lo que tengo ahora. Quiero que parezcan un poco más curvos. Estoy nerviosa. No sé lo que me espera. Allá vamos. Para presumir hay que sufrir. Eso dicen. Estupendo. A veces me siento un poco egoísta. Hola, Sam. ¿Qué tal? Llegas tarde. He perdido peso. Felicidades, esto es genial. Gracias. Es que antes tenía el pecho muy plano y espero caber en este. Estos pantalones sí que me gustan. Este es el vestido. Especial. Lo mejor de este vestido es la talla. Es una 36. Dios mío. Dios mío. No sé qué decir. Te he echado de menos. Ya no me siento como el patito feo. Mis hermanas son guapas, pero ahora tienen a alguien más con quien competir.